Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a dar lectura a la bendita, gloriosa, poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Tenemos todos? Dice así la Escritura. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por poder estar de pie, Señor mío, en este día, Señor. Te damos muchas gracias porque podemos acercarnos, Señor, a ti, Señor, cantar, alabar, bendecir tu santo nombre. Podemos cantar con alegría que cuando allá se pase lista, hemos de responder felizmente, Señor mío, a nuestro llamado, Señor. Y hemos visto, Señor mío, que todo eso, Señor, todas las cosas que nos suceden en el peregrinar de nuestra vida, todo en ese día valdrá la pena, Señor mío, por habernos encontrado al final de nuestra carrera contigo, quien eres nuestro Salvador. Señor mío, te damos muchas gracias y te pedimos que tú en esta mañana nos hables, Señor. Te pedimos que tú en esta mañana ministres, Señor, nuestros corazones, Señor mío. Que nuestro corazón sea como una pizarra en blanco para que tú escribas, Señor, tus pensamientos, Señor, tus deseos, tu voluntad, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor mío. Por favor, Señor, que tú nos alumbres, Señor, a través de tu palabra, Señor mío. Que corra los velos para que podamos ver con claridad, Señor, el deseo tuyo, Señor mío. Por eso, Señor mío, te rogamos, Señor, que tú nos concedas oídos para oír en este día, Señor. Te ruego por mi vida para que tú me concedas la gracia suficiente, Señor, para transmitir, Señor, esta palabra a los corazones de mis amados hermanos, Señor. Creyendo que así será, nos sometemos todo lo que estamos en este lugar al poder y a la dirección de tu buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hemos visto la semana pasada, has dejado tu primer amor. Y vemos que el hecho de dejar el primer amor, primero no se trata de lo que nosotros hacemos. No se trata de esas cosas. No se trata ni de lo que hacemos, ni de cuánto nosotros hacemos. El verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Así que estos hermanos de Éfeso no es que no hacían nada. No está reprendiendo a hermanos que no trabajan en la obra del Señor. No está llamándole la atención a hermanos que no quieren dedicarse o no quieren consagrarse a la obra del Señor. No, no, no. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Así que estos hermanos se esforzaban. En otra versión dice: yo conozco tu trabajo y que haces cosas más allá de tus fuerzas. Así que estos hermanos hacían cosas más allá de sus fuerzas, se esforzaban, valga la redundancia, en la gracia de Dios, trabajaban por amor a Cristo, trabajaban ellos en la obra del Señor, pero el Señor le está diciendo: has dejado tu primer amor. Y esta frase, has dejado tu primer amor, es una frase muy utilizada en la iglesia, sobre todo con hermanos que ya tienen un peregrinar, ya tienen una caminata delante del Señor de 10, 15 años, y cuando ven que alguien está sirviendo fervientemente al Señor, dice: está en su primer amor. Pero ya se le va a pasar. Ya se va a dar cuenta de ciertas cosas, ya se va a dar cuenta cómo funciona la cosa y se le va a terminar pasando. Ya se le va a pasar. Está en su primer amor, por eso es así.
Y relacionamos la pasión con eso. Relacionamos que alguien sirve apasionadamente con el primer amor. Ahora, hemos visto características que tenía la iglesia de Éfeso. Porque esta iglesia no es una iglesia cualquiera. Es lo que la teología le llama la iglesia de los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque cuando vemos la carta de Pablo a los Efesios, vemos que Pablo le dice: bendito sea el Dios y Padre, el cual nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Esta iglesia es una iglesia que tiene conocimiento, que tiene mucho conocimiento. Es más, no solamente tiene conocimiento, sino que tienen todos los dones de Dios. Pablo le dice: y algunos constituyó Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagemas de hombre. Y los anima a los hermanos a estar asidos de la cabeza, esto es Cristo, para que unidos, ¿verdad?, puedan crecer. Así que no es una iglesia cualquiera, es una iglesia con conocimiento, con dones de parte del Señor. Es la iglesia a la cual Pablo les revela a ellos, los alumbra a través de la palabra, dándole a conocer el misterio de Dios y de Cristo. La unión entre Dios y Cristo, y también lo relaciona con el matrimonio, mostrándole la unión de Cristo y de la iglesia. Esa relación tan maravillosa, y la relaciona con un matrimonio. Habla del matrimonio, dice: mas esto yo digo de Cristo y de la iglesia. Habla de una unión perfecta. Estas cosas Pablo no se le habló a cualquier iglesia, se le habló a la iglesia de Éfeso. Vimos durante la historia que uno de los pastores que tuvo la iglesia de Éfeso fue el apóstol Juan. Estuvo en ese lugar. Cuando Juan enviaba una carta, toda la ciudad se reunía para poder oír los dichos del apóstol Juan. Otro pastor que tuvo la iglesia de Éfeso, lugar en el tiempo, en la historia, fue Timoteo. Pablo dice: por esto te dejé en Éfeso, ¿verdad? Y Timoteo fue otro. Así que cuando miramos la historia nos damos cuenta que uno de los pastores fue Juan, el discípulo amado del Señor, el que se recostó en el pecho del Señor. Fue uno de los pastores de esa ciudad, de esa iglesia. Y otro fue Timoteo, el hijo amado del apóstol Pablo. Pablo, quien recibió las mayores revelaciones de parte de Dios, que el apóstol Pedro da testimonio, dice: los escritos de nuestro hermano Pablo, algunos son difíciles de entender, pero alaba a Dios por esas cosas. A lo largo de la historia nos muestra que también María estuvo en ese lugar por el encargo de Jesús a Juan. Cuando estuvo en la cruz le dijo a Juan: Juan, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Y Juan quedó al cuidado de María, y María también vivió. Es más, la historia dice que hasta el día de hoy hay un lugar llamado la Casa de María, donde la gente puede ir a mirar ese lugar, porque se dice que en ese lugar vivió María, la madre de Jesús. Así que no era una iglesia cualquiera, que tuvo gente, por así decirlo, gente célebre dentro de la historia de esa iglesia. Y cuando el Señor escribe, cuando el Señor envía la carta, le dice al apóstol Juan que escriba las cosas que iba a oír, el Señor le dice a esos hermanos, le dice: yo conozco tus obras. Quiere decir, amados hermanos, que el Señor los estaba mirando a ellos, que el Señor los estaba examinando, estaba mirando su caminar, estaba mirando su esfuerzo, estaba mirando su trabajo, y el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Conozco también tu paciencia. Sé que has probado los que dicen ser apóstoles, no lo son, los hallaste mentirosos, y los alaba el Señor por eso, pero le dice algo: yo tengo contra ti algo, que dejaste tu primer amor. Ahora, cuando hablamos del primer amor, el primer amor es algo importante. Porque si nosotros vamos, amados hermanos, a la Escritura, nos damos cuenta que el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu alma y con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios. Y cuando nosotros miramos, amados hermanos, que transgredir la ley de Dios, ¿qué es? ¿Cómo se llama cuando nosotros transgredimos la ley de Dios? Pecado. Pecado.
Transgredir la ley de Dios, no obedecer la ley de Dios, ¿qué es? Pecado. Pasar por alto la ley de Dios, transgredir la ley de Dios, no obedecer la ley del Señor, la Biblia lo llama pecado. Entonces, cuando nosotros miramos que el Señor le dice a los efesios, has dejado tu primer amor, lo que está diciendo es, estás pecando. Porque dejar el primer amor es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, es un mandamiento de parte de Dios. Y cuando nosotros dejamos, no obedecemos, transgredimos esa ley que Dios estableció, porque amar a Dios sigue siendo un mandamiento. Las más de 600 leyes, estatutos, reglamentos que el Señor estableció se resumen en amarás al Señor, en amar a Dios y amar a nuestros hermanos. En eso se resume toda la ley. En eso se resume la ley y los profetas. Amar al Señor, amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Y cuando nosotros no lo estamos haciendo, para Dios eso es pecado. Y cuando nosotros miramos el pecado, miramos que el pecado es destructivo. Porque nosotros tenemos solamente conciencia de que el pecado es borrachera, adulterio, fornicación, inmundicia, pecado. Pero ahora también tenemos que examinar la Escritura y cuando miramos la palabra de Dios, no amar a Dios como Él nos manda amarlo, para Dios es pecado. ¿Se entiende? Ahora, no vengo hoy ni a señalar, ni a acusar, a decir, no amas a Dios. Porque si yo le consulto a cada uno de ustedes me van a decir, nosotros sí amamos a Dios. Sino que la finalidad de esto, amados hermanos, es que nosotros podamos hacer un examen dentro de nosotros, mirarnos, como dice Pablo, hacer un examen de nosotros mismos y mirar cómo estamos amando a Dios. O cuánto amamos a Dios en verdad. Porque cuando vamos al apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3, Juan nos dice, hijitos, no amemos de palabra, ¿verdad? No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Porque el amor se manifiesta en acciones. El amor se manifiesta a través de las acciones, no a través de la palabra. Dijimos la semana pasada, imagínese usted, que usted le diga a su esposo o a su esposa, te amo muchísimo. Te amo, sos mi vida, sos todo para mí. Y que su cónyuge le responda, yo también te quiero. O que la persona a quien usted ama, su esposo o su esposa, cada tanto se acuerda de que la ama o lo ama a usted y cada tanto tenga arrebatos de amor. Ahora sí parece que se va a dedicar a amarme. Pero es solamente un momento, un instante, unos días, una semana, pero después otra vez vuelve a esa frialdad de siempre. ¿Qué sentiría usted? O si una persona, ¿verdad?, va a confesarse, va a expresarle a alguien su amor, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Te amo, he orado mucho por vos y quiero estar con vos y me quiero casar. Y me muestra el proyecto de vida, ¿verdad?, para con otra persona y la otra persona le dice, yo también te quiero como amigo. ¿Qué haría usted? ¿Se cae el mundo abajo o no? ¿Sí o no? Los sueños, los proyectos. ¿Por qué? Porque ese amor no es correspondido. Lo que nosotros estamos mirando, el Señor le está diciendo, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, pero no me estás amando como quiero que me ames. ¿Se entiende? Ahora, cuando vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, la Biblia nos dice algunas cosas. Por ejemplo, Romanos 5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, ¿verdad? Quiere decir que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, que está dentro de nosotros. No tenemos que pedirle al Señor, dame de tu amor. No, nosotros tenemos el amor de Dios. Fue derramado en nuestros corazones para que podamos amar como Él.
El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que a nosotros se nos fue dado. Tenemos la capacidad para amar como Dios. La esencia de Dios es amor y Él lo manifestó. Romanos 5 dice, mas Dios muestra. Mas Dios muestra. O sea, esa palabra mostrar es exhibir, dar a conocer. Es exhibir públicamente. ¿Ves que cuando alguien se pone de novio con una persona, la agarra de la mano, la lleva, la abraza, a todo el mundo le cuenta porque está enamorado? Mas Dios muestra su amor, lo exhibe públicamente en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió en la cruz. Fue la mayor exhibición de amor de la historia de la humanidad. No va a haber otra exhibición mayor de amor como esa. Dios lo hizo públicamente. El amor se manifiesta en acciones, no en palabras. El amor se manifiesta a través de nuestras obras. El Señor le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, pero tengo contra ti algo, que no me estás amando como yo quiero que me ames. Que el Señor no es la preeminencia, el Señor no es la prioridad, el Señor no es lo primero. Que si yo tengo que reemplazar al Señor por otra cosa, fácilmente lo puedo hacer. Que si veo que la cosa se pone complicado, lo primero que hago es, no voy a la iglesia, pero el Señor sabe. El Señor conoce. Y nos llenamos de excusas, ¿verdad? Pero el Señor no es nuestra prioridad. La prioridad puede ser el estudio, puede ser el trabajo, puede ser las cuentas, las deudas, lo que usted quiera. Eso está primero, pero no el Señor. Eso nos muestra, amados hermanos, que no amamos al Señor, como muchas veces decimos amar. Cuando vamos a la Escritura dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. ¿Verdad? ¿Dice eso? ¿Sí? ¿Lo leyeron? Esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. Quiere decir que nosotros podemos crecer en el amor. ¿Sí o no? Podemos crecer en el amor, podemos madurar. Porque los que tenemos un poquito más de años y un poquito más de tiempo casados, sabemos que no amamos a nuestra esposa de la misma manera que la amábamos a los 20, 25 años. A los 20, 25 años de una manera, pero cuando uno ya tiene 40, 50, 60 años, ya pasan otras cosas, pasa por otro lado el amor. Y estoy seguro que amamos mucho más ahora, o mucho mejor, el amor es de mejor calidad que en el tiempo de los 20, 25 años. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta otras cosas. ¿Sí o no? Vamos madurando, vamos considerando, vamos pensando de otra manera. Y es ahí hacia donde el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Y en esto podemos graficarlo plenamente en la vida del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro también fue un niño en la fe. Porque Pedro también fue un niño en el ministerio. Cuando el Señor Jesús anuncia su muerte, Pedro se pone delante del Señor y le dijo, no te acontezca tal cosa, mi vida voy a dar por ti. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Mi vida voy a dar por ti, Señor. Pedro respondió fácilmente, ligeramente, y le dijo al Señor, voy a dar mi vida por ti. Cuando estaban en la última cena, el Señor anuncia nuevamente, ¿verdad? Dijo, el que ponga el pan, el que moje el pan, ese va a ser que me entrega. Se miraron entre todos y todos dijeron, ¿seré yo? ¿Seré yo? Pero hubo uno que no dijo, ¿seré yo? ¿Quién fue? Pedro. Pero no dijo, voy a ser yo, Señor. Los otros se miraron en su debilidad. Y ellos, los otros, consideraron que pueden llegar a fallarle al Señor. Pero Pedro no. Pedro nuevamente, yo voy a dar mi vida por ti, Señor. Yo voy a dar mi vida, Señor. Estos te pueden fallar, estos te pueden llegar a negar, pero yo no. Yo creo que Pedro era argentino.
Yo creo que Pedro era argentino porque el nivel de soberbia de Pedro era glorioso. Los argentinos festejamos un mundial antes que se juegue. Ya somos campeones. Pedro le dijo, yo voy a dar mi vida por ti, Señor. Estos te van a fallar, estos son débiles, pero yo no, Señor. Mira el nivel que tenía Pedro. El Señor le dijo, Pedro, antes que cante el gallo, antes que el gallo cante, 3 veces me vas a negar. ¿Pedro amaba al Señor? ¿Sí o no? Bueno, me voy a responder solo. ¿Pedro amaba al Señor? Sí, amaba al Señor. Amén. Bien. Mis amados hermanos, ¿Pedro amaba al Señor? Sí, lo amaba. Pero tenía que madurar. Tenía que crecer. Pedro le dijo, yo voy a dar mi vida por ti. Y el Señor le dijo, antes que cante el gallo 3 veces me vas a negar. Y eso aconteció. Eso sucedió. Los demás discípulos se consideraron en su debilidad y dijeron, seré yo, puedo llegar a fallarte, Señor. Pero Pedro no, Pedro dijo, yo no lo voy a hacer. Sin embargo, Pedro fue el que lo negó al Señor. Vamos al libro de Juan. Capítulo 21 de Juan. Versículo 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro se entristeció cuando por tercera vez el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Es que las primeras 2 veces no es la misma palabra. El Señor le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? Ágape, con el amor de Dios. ¿Me amas como quiero que me ames? Con el amor de Dios. Y Pedro le estaba diciendo, Señor, yo te quiero mucho. Es la palabra que se utiliza ahí. Señor, te quiero mucho. No era el mismo amor. Pero por tercera vez el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y aún podemos mirar la segunda vez que el Señor le dice, ¿me amas más que a estos? Lo pone en consideración a los demás. Los nivela con los demás, le pregunta, ¿me amas más que a estos? Señor, tú sabes que te amo. Estos te pueden fallar, estos te pueden dejar, pero tú sabes que yo te amo. Oh, tú sabes que te quiero mucho. Por tercera vez el Señor le preguntó si le amaba y Pedro le dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Verso 18, perdón. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora, el Señor sabía, conocía, pero le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes, Señor. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dijo, cuando eras más joven, ibas a donde querías, Pedro. Hacías lo que querías, hacías tu voluntad. Pero cuando seas grande, o sea, cuando madures en la fe, cuando madures en el amor, cuando crezcas en el amor, otro te va a seguir. Pedro al principio negó al Señor. Pedro al principio se creyó superior a los demás. ¿Me amas más que a esto? Sí, Señor, yo te amo más que todos. El Señor le dijo, cuando seas viejo, Pedro, o sea, no viejo de edad, sino cuando madures, cuando seas maduro, alguien maduro en la fe, cuando crezcas en el amor, otro te seguirá e irás donde tú no quieres. Dando a entender de la muerte que iba a tener Pedro. Porque este mismo Pedro que negó al Señor, ese mismo Pedro que luego no solamente lo negó, sino que se volvió otra vez a la pesca. Y el Señor cuando resucita le habla a las mujeres y le dice, dile a mis hermanos y también dile a Pedro. Porque Pedro, a causa de lo que había hecho, a causa de que había negado al Señor, se separó del Señor, se alejó y volvió a la misma vida que tenía antes. Pero el Señor le manda a decir, dile a mis hermanos y dile a Pedro que voy a mi Dios y a nuestro Dios, a mi Padre y a nuestro Padre. El Señor lo manda a llamar a Pedro. Y Pedro ahora está delante del Señor y el Señor le dice, ¿me amas, Señor? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor le encarga y le dice, apacienta a mis ovejas. Apaciéntala, cuídala, Pedro. Cuando era joven, otro te hacía lo que querías, iba donde querías, hacía tu voluntad, porque hacías lo que bien te parecía. Pero cuando seas grande, no, Pedro, ahora otro te ceñirá. Ahora otro te ceñirá y harás cosas que no pensaste hacer. Vas a ir a lugares donde no pensaste ir. Y Pedro se encontró, por ejemplo, en la casa de Cornelio, predicando la palabra del Señor. Para él era inmundicia, pero el Señor le dijo, no le llames inmundo lo que yo santifiqué. Ya estaba haciendo cosas que nunca pensó hacer, porque iba madurando en el amor, iba creciendo en la fe. Iba creciendo en su amor para con Dios y para con los hermanos. Iba creciendo en el amor para con Dios, iba creciendo en esa relación para con Dios y para con aquello que Dios escogió. Y el Señor le dice, sígueme. Esto dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Es la invitación del Señor. Que nosotros muchas veces podemos fallar. Que muchas veces nosotros nos podemos equivocar. Que quizás hoy hacemos una evaluación de nosotros y no estamos amando al Señor como Él quiere. Pero el Señor nos dice, sígueme. Sígueme. Que cuanto mayor grado de relación tengamos con Él, cuanto más les conozcamos a Él, más vamos a amarlo. Cuando entremos a ese lugar de intimidad con el Señor, cuando entremos a la recámara como entró la tsunamita, nos vamos a dar cuenta de cuánto Él nos ama, cuánto Él nos amó, lo que Él hizo por nosotros, amados hermanos. Y la invitación es, sígueme. A tener intimidad, a tener comunión con Él, acercarnos a Él, como dice Hebreo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Él abrió un camino nuevo y vivo por medio de su sangre. Acerquémonos a Él. Es la invitación del Señor a seguirlo a Él, a pasar tiempo con Él. Ustedes recuerdan, amados hermanos, que cuando los discípulos estaban con Juan, Juan le dijo, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos dos discípulos fueron a verlo al Señor. Y dice que pasaron tiempo con Él. Pasaron tiempo con el Señor. Es la invitación del Señor a pasar tiempo con Él, a hablar con Él, a consultarle a Él, que Él sea la prioridad de nuestra vida, que Él sea lo primero y lo último de nuestro día, que Él sea lo primero y lo último de nuestra vida, que Él sea el todo, que Él sea el centro de nuestros corazones, amarlo al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todas nuestras almas y con todo nuestro corazón. Porque quizás hoy, habiendo pasado años de vida, habiendo pasado tiempo caminando delante del Señor, nosotros también, amados hermanos, no estamos amándolo a Él como Él quiere.
Y vuelvo a reiterar, no hablamos de lo que hacemos. No hablamos de eso, amados hermanos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Querés que te aplauda por tu trabajo? ¿Querés ser reconocido por los hombres por tu trabajo? Muy lindo, muy bueno lo que haces. Pero no es a eso lo que fuimos llamados. No es a eso. Porque hay gente que busca el reconocimiento público. Hay gente que busca fama. Hay gente que busca que lo aplaudan. Pero hay gente que busca hacer la voluntad del Señor. Y aún muchas veces sin reconocimiento de las cosas. Pero agradando al Señor, como dice el apóstol Pablo, como desconocidos, pero bien conocidos. Aunque amando más, seamos amados menos. ¿Se entiende? Que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. No para el reconocimiento de los demás, sino para la gloria de nuestro Dios. Que en todo lo que nosotros emprendamos, la gloria se la lleve Cristo. El aplauso sea para Cristo. La alabanza sea para Cristo. El reconocimiento sea para Él. No hablamos de servir o no. Porque hay gente que sirve sin amar. Hay gente que sirve y no ama al Señor. Pero hay algo que sí es indudable. Puede haber gente que pueda servir sin amar, pero es imposible amar y no servir. ¿Se entiende? Hay gente que sirve y no ama al Señor. Pero es imposible que aquel que ama al Señor no sirva al Señor. No se esfuerce en la gracia de Dios. No se esfuerce en la gracia de Dios para hacer su voluntad. Para hacer lo que Él quiere. Por eso has dejado tu primer amor. Pero hay algo, hay una salida para nosotros. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Es volver a mirar cuando yo dejé de apasionarme por el Señor. No de apasionarme por lo que hago, sino para quién lo estoy haciendo. No sirviendo al ojo, sino sirviendo a mi Señor. No esperando el reconocimiento público, sino esperando el reconocimiento de mi Señor. Es saber que el Señor conoce mis obras, mi arduo trabajo. Aún quizá los hermanos sean ingratos o el pastor sea un ingrato, pero el Señor dice, yo conozco tus obras. Yo te conozco. Pero el Señor quiere que nosotros pasemos tiempo contemplándolo a Él, mirándolo a Él. Porque cuanto más los contemplemos, va a haber mayores cosas que vamos a hacer por amor a lo que estamos mirando, por amor a lo que estamos contemplando. ¿Se entiende? Cuanto más les contemplemos, vamos a conocer más de su amor. Y cuanto más conozcamos de su amor, mayor esfuerzo, mayor grado de esfuerzo vamos a tener delante de nuestro Señor. Jesús le dijo a Pedro, sígueme. ¿Por qué le dijo sígueme? Porque lo había dejado. ¿Por qué le dijo sígueme? Porque era un tiempo nuevo, un tiempo de una nueva oportunidad. Pedro, al final de su carrera, no solamente se convierte en el gran apóstol Pedro, que envía cartas a la iglesia del Señor, sino que también en el día de su muerte, él pidió ser crucificado cabeza para abajo porque dijo que no era digno de morir como su Señor. Al principio era un niño. Voy a dar mi vida sin entender lo que estaba diciendo, sin entender lo que estaba hablando. Pero fue madurando, fue creciendo en la relación con Dios y fue creciendo en el amor. Cuanto más crezcamos en la relación con Cristo, más vamos a conocer de su amor. Y cuanto más conozcamos de su amor, más nos vamos a esforzar en la gracia para poder amar al Señor como Él quiere que nosotros lo amemos. Hoy quizás tengamos que hacer una evaluación de nosotros y dice la Escritura, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y la semana que viene vamos a mirar, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Vamos a ponernos de pie.